hermanos y hermanas, pues es un privilegio estar frente a ustedes y hablar con el micrófono, porque en la selva no usamos esto. Bueno, ¿alguna vez nosotros o ustedes han pasado momentos difíciles donde se sentían derrotados o destrozados o, no sé, sin esperanza? Yo recuerdo cuando vine acá en el seminario, dije, yo estoy yendo al seminario por fe, porque mis padres no tenían bastante recursos económicos para pagar lo suficiente que los gastos. Entonces dije, bueno, llego acá en el seminario y no encuentro ningún apoyo ni nada, y dije, Señor, estoy muerta, yo no sé qué hacer, pero ya no puedo más. Y como que me sentía como si fuera que Dios ya no se importaba de lo que yo me encontraba, ¿no? La condición o la situación de donde yo me encontraba. Entonces, ya me sentía desanimada, como que si fuera que para Dios no era posible de darme todo eso, lo que yo necesitaba. Pero Dios es grande, Dios es fuerte, o Dios es todopoderoso, y para Él no hay nada imposible. Y les invito a abrir su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Es un pasaje conocido, es donde Jesús anda sobre el mar. Voy a leer este pasaje. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma!, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Encontré que Dios nos pone pruebas para que nuestra fe se fortalezca. ¿Cómo así? En el versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo
a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. En el pasaje anterior estaban en el desierto. Ahí sucedió un milagro, la alimentación de los 5,000. Y después de eso, los discípulos y los discípulos estaban con Jesús. Y en eso, después de eso, Jesús les ordena para que los discípulos se fueran, para que vayan en la otra ribera. ¿Qué nos hace pensar eso? Nos hace pensar que cuando nosotros nos encontramos con Dios, pero de un momento como que sentimos que Dios se alejó de nosotros. Y eso es lo que pasaba con los discípulos también, porque ahí Jesús le dice, váyanse, entren al barco y ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón Jesús les ordenó a sus discípulos para que fueran sin él? Y ahí vemos las circunstancias, lo que estaba pasando. Ahora los discípulos, al entrar a la barca, ellos estaban en el mar, y dice que las olas eran azotadas por la barca. Hay un gran detalle que he visto, que los discípulos, mientras los discípulos estaban en el mar y Jesús estaba en el monte, porque eso es lo que dice en el versículo 23, subió